Shalom Alejem para todos los estudiantes de Aprendamos Torah. Soy el Moré David Osorio y es nuevamente un placer estar con ustedes para compartir la parashá número 12 titulada Vayehi. Esta la encontramos en el Sefer de Bereshit, capítulo 47, verso 28, hasta el capítulo 50, versículo 26 y último del Sefer de Bereshit. En esta hermosa parashá nosotros vamos a encontrar algunas peculiaridades muy sobresalientes y las vamos a considerar para poderlas estudiar de una manera correcta. Por ejemplo, es la última parashá del Sefer de Bereshit. Esto nos dice, lógicamente, que el Sefer de Bereshit tiene 12 parashot, siendo Vayehi la última, que se traduce como y vivió. Y nosotros vamos a seguir encontrando temas también sobresalientes, como por ejemplo, son peculiaridades de esta parashá. Por ejemplo, la muerte de su padre Jacob y también la muerte de Joseph Hasadik. Pero en el programa completo de cada Shabbat, en la Haftará, la parte de los profetas, la parte complementaria de los profetas, ahí se estudia la muerte de David Hamelech, del rey David. Y en la parte del Brit Hadashah se estudia la muerte y resurrección de nuestro don Yeshua HaMashiach. Entonces podríamos decir que esta parashá trata sobre 4 muertes. Pero nosotros solamente vamos a ver 2. Sin embargo, sabemos que está la otra parte de la Haftará y también la parte del Brit Hadashah, que ya no se siguió incluyendo en los comentarios debido a que les cuesta entregar la tarea de la parashá. Y noté que les costaba aún más entregar las tareas de la Haftará y la tarea del Brit Hadashah. Por lo tanto, hemos continuado con el orden que comenzamos trayendo comentarios acerca de cada parashá. Por lo tanto, la parashá Vayehi también tiene un tema sobresaliente que es las bendiciones y su cumplimiento. Esto realmente nos exige que nosotros nos hagamos una pregunta. ¿Qué es una bendición? Nosotros lo vamos a ver cómo nuestro padre Jacob bendice a sus hijos antes de morir. Y esto es muy importante. ¿Qué es realmente una bendición? ¿Acaso una bendición puede modificar el funcionamiento normal del mundo o de una persona? Quiere decir, si yo digo que la persona, como padre, yo digo que mi hijo va a ser justo y va a ser recto, ¿esto va a modificar los planes de Hashem? ¿Se va a hacer así como yo digo? Nosotros vamos a notar en esta parashá, vamos a examinar las bendiciones que dio nuestro padre Jacob a sus hijos y a sus nietos, pero dejando claro esto, que una bendición no es algo que se tiene que dar porque ya se pronunció. No, las bendiciones son más bien, podríamos decir, son potenciales. ¿Qué quiere decir potenciales? Que si una bendición cae sobre una persona que ya lleva su camino recto o ha decidido caminar en rectitud, esta bendición lo va a llevar al cumplimiento, al objetivo. Pero si una persona no ha determinado caminar delante de Hashem, aunque los padres y muchas personas lo bendigan, la persona va a continuar su camino y las bendiciones no las va a poder alcanzar. Porque las bendiciones son rutas, son coordenadas que Hashem le da a cada persona para que ésta pueda tomar la decisión de seguirlas o no seguirlas. Por lo tanto, debemos de entender también que las bendiciones no son antojadizas, no son sentimentales, sino que tienen la característica de ser justas. ¿Qué quiere decir? No se puede bendecir a un rasha. Si no se puede bendecir a un rasha porque no la merece, o sea, las bendiciones realmente son ganadas, son alcanzadas, son prácticamente, las personas las alcanzan por méritos, no simplemente porque iba pasando y le cayó la bendición.
Vamos a ver un aspecto muy importante también de esta parashá, que es cuando nuestro padre Jacob está regresando, se llega prácticamente a Egipto, se encuentra con su hijo, revive el espíritu de Jacob y nos damos cuenta de algo muy interesante. Antes que Joseph le fuese quitado a nuestro padre Jacob, vivió 17 años, tenía 17 años de edad cuando él desapareció, cuando fue dado por muerto. Pero recordemos algo muy interesante en esta narrativa, que los hermanos de Joseph no le dijeron al padre que una mala bestia lo había devorado, sino que rompieron la túnica y la llenaron de sangre y se la llevaron al padre para que el padre él solo concluyera que estaba muerto. Ellos le llevaron la túnica y le dijeron, ¿es esta la túnica de tu hijo? Entonces nuestro padre Jacob, ahí él concluyó que una mala bestia lo había devorado. Fueron 17 años. Pero cuando nosotros llegamos a esta parashá, encontramos la palabra Vayehi y vivió. Y vivió 17 años en Egipto nuestro padre Jacob, entonces son otros 17 años. Aquí encontramos una enseñanza muy interesante para la familia, para los padres y los hijos. Primero, oiga bien, 17 años, los primeros 17 años Jacob cuidó a Joseph, pero los últimos 17 años cuando Jacob baja a Egipto, entonces es Joseph el que cuida de su padre. Esto nos da la enseñanza en la Torá que los padres debemos de cuidar a los hijos, pero cuando se llega el momento adecuado, el momento que tiene que llegar siempre, son los hijos que tienen que cuidar de los padres. Y por si fuera poco, 17 y 17 quiere decir que así como tus padres te han cuidado, se esmeraron, se esforzaron, se sacrificaron, dieron todo por ti, por cuidarte, por educarte, porque fueses alguien y no te abandonaron y no te dejaron, así también nosotros los hijos debemos de cuidar de nuestros padres y estar pendientes de ellos, cuando llegan aquellos años cuando ellos ya es imposible que trabajen por su edad, se les dificulta, entonces son los hijos los que deben de cuidar de los padres. Así lo enseña la Torá. Entonces nosotros nos damos cuenta que nuestro padre Jacob vivió los mejores 17 años de su vida en Egipto. Ahora aquí hay algunas preguntas que hacen algunos sabios con respecto a nuestro padre Jacob. ¿Por qué nuestro padre Jacob no fue feliz en la tierra de Eretz Israel? Si Eretz Israel es la tierra de Hashem, ¿por qué nuestro padre Jacob no fue feliz ahí? Y la respuesta es porque realmente un sadik, o sea, una persona justa, una persona que está estudiando Torah, una persona que se está acercando a Hashem, una persona que quiere entender la razón de la vida y que quiere avanzar, debe de saber sobre todo que todo lo que nosotros hagamos lo tenemos que pagar. Nosotros nos dimos cuenta en las parashot anteriores que venimos hablando acerca de que así como nuestro padre Jacob engañó a su padre Yitzhak con un cordero que tuvieron que matarlo y ponerse el cuero sobre enrollada en su mano y también sobre su pecho, y que lo dieron para comida y engañaron a Yitzhak haciéndose pasar por Esaú. Ahora nos damos cuenta que nuestro padre Jacob también fue engañado con un cordero, que lo mataron, llenaron de sangre la túnica y así realmente lo engañaron. Pero luego nosotros vemos también en la vida de nuestro padre Jacob muchos sufrimientos, muchas aflicciones. De hecho, así lo dice la Sagrada Escritura, que muchas son las aflicciones del justo, pero de cada una de ellas se lo librará Hashem. Entonces, lo que nos enseña la Sagrada Escritura es que un sadik no es una persona que no se equivoca. Un sadik no es una persona que nunca ha cometido errores, sino que es sadik, lo que lo hace sadik es que cuando le vienen los males, cuando le vienen las aflicciones, no le echa la culpa a medio mundo, ni le echa la culpa al diablo, ni mucho menos le echa la culpa a Hashem,
sino que con humildad recibe aquello y le pide fortaleza en Hashem para poder soportarlo. Esto lo vuelve un sadik. Y el sadik va a poder alcanzar ese nivel, llegar a esa etapa que llegó nuestro padre Jacob, donde ya la aflicción, donde ya el dolor, donde ya el temor no lo podía alcanzar. Los mejores 17 años de su vida marcan la vida de un sadik, que cuando hayamos pagado nosotros acá todos los males que hemos hecho, palabra por palabra, expresión por expresión, dicho por dicho, todo lo que nosotros hayamos hecho, sea de palabra o de hecho, nosotros lo tenemos que pagar, porque somos estudiantes de, aprendamos Torah, somos estudiantes de Torah, somos estudiantes de la bendita Torah, y sabemos que eso es lo que nos está volviendo un sadik, que nosotros estamos conscientes que vamos a pagar todo lo que hagamos. Nuestro padre Jacob comenzó a pagar y pagó bastante, hasta el punto de que todo el tiempo de que Joseph estuvo en Egipto, él estuvo de luto. Y así lo narra la bendita Torah, que cuando le dijeron a él que Joseph estaba en Egipto y que estaba vivo, dice la narrativa que el espíritu de nuestro padre Jacob revivió. Cuando dice que revivió, es que realmente él estaba de luto, estaba como muerto, estaba en un estado muy bajo. De hecho, nuestros sabios nos dicen que la Shejinah, el Ruach HaKodesh, se apartó de nuestro padre Jacob todos esos años, por varias razones. Primero, porque él decidió estar de luto, y sobre una persona que está de luto, la presencia de Hashem no puede posar para profetizar. Tanto así que todos los profetas antiguos, cuando iban a entrar en esa dimensión para poder traer palabra de Hashem, ellos tenían músicos o tocaban instrumentos para inspirarse. Entonces, cuando nuestro padre Jacob decide vivir así, de luto, y no acepta ningún consuelo, la Shejinah se aparta. Ahora, al apartarse de la Shejinah, habían unas razones de por qué. Y las razones del por qué eran de que si la Shejinah hubiese permanecido, como él era profeta, se hubiese dado cuenta de que Joseph estaba en Egipto, que realmente no estaba muerto, que realmente no tenía por qué sufrir, que allí estaba en Egipto y que estaba en calidad de esclavo. Ahora aquí podemos hacer las primeras preguntas nosotros para aprender. Y la pregunta debería de ser, ¿y si nuestro padre Jacob hubiese sabido que Joseph estaba en Egipto como esclavo, lo hubiese dejado allí o lo hubiese mandado a traer? Pueden ser varias las respuestas. Puede ser que la mayoría diga que sí, y al hacerlo que él podría haber estropeado los planes de Hashem, porque era el plan de Hashem que ahí estuviera Joseph, que es la sombra profética más prominente que nosotros vamos a encontrar en toda la Torah. Ahora, pero ¿fue esa realmente la razón por la cual Hashem permitió que la Shejinah no estuviera sobre nuestro padre Jacob? ¿Fue eso para ocultarle el destino o el lugar? Ocultarle la verdad sobre Joseph? Pues la verdad que no. Si nuestro padre Jacob hubiese sabido que allí estaba, no hubiese ido, porque Hashem le hubiese dicho que no fuera, porque era el plan de él que ahí siguiera. Pero al darse esta situación, hubiese habido cambios tremendos que se hubiera desconfigurado el plan de Hashem. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque la razón principal por la cual a nuestro padre Jacob no se le fue revelado y se le dijo: no llores, Jacob, tu hijo vive y está en Egipto y es un esclavo, déjalo allí, pero no llores, déjalo allí, que al tiempo lo volverás a encontrar. No fue por eso, no fue porque Jacob podía haber sentido tentado en ir a rescatarlo. De hecho, no lo hubiese considerado, ya que él sabía que nuestro padre Abraham había sido también probado cuando tuvo que ofrecer a nuestro padre Yitzhak en un altar.
No era esa la razón. Entonces, ¿cuál era la razón fundamental por cual las cosas tenían que seguir así? Esto es bien interesante porque hay veces, hay momentos en nuestra vida que suceden circunstancias muy adversas, muy complicadas. Creemos que Hashem nos ha dejado. No le oímos, no le sentimos, no hay señales. No dice nada, ni siquiera para regañarnos. Nos desesperamos, nos angustiamos, como que la situación va empeorando y como que realmente como que Hashem no nos está escuchando. Ahora nosotros vamos a considerar lo que está sucediendo con nuestro padre Jacob, el plan que venimos hablando acerca de Vallejí. El plan de Hashem era que Joseph estuviera ahí y que nuestro padre Jacob no lo supiera. Pero no, oiga bien, no es porque nuestro padre Jacob lo hubiese ido a traer a Egipto. No, es porque no hubiese sufrido nuestro padre Jacob. ¿Y para qué Hashem quería que nuestro padre Jacob sufriera? Habían dos razones que se dejan ver en esta historia que nosotros venimos trayendo. Y la primera razón es que tenía que sufrir. No. Tenía que pagar por todo aquello que realmente él había hecho. Pero la segunda razón todavía es más interesante y es que a través del dolor y el sufrimiento de Jacob, sus hijos iban a hacer teshuvá, la teshuvá completa. ¿Qué es la teshuvá? El arrepentimiento completo. Que ellos al ver cómo su padre sufrió, al ver cómo su padre había sufrido por la pérdida de su hijo porque ya no hubo fiesta, ya no hubo alegría en Jacob, ya no lo vieron danzar a Jacob, ya no lo oyeron cantar a Jacob, y sus hijos al principio no pudieron entender el daño que le estaban haciendo a Joseph, incluyó inclusive el sufrimiento de su padre. Y cuando ellos lo vieron sufriendo y quisieron consolarlo y él no aceptó consuelo, sus hijos comenzó aquellos a carcomer y comenzaron a sentir el dolor porque sabían que ellos eran responsables o habían sido los instrumentos por lo cual nuestro padre Jacob estaba sufriendo. Y esta perspectiva que nosotros estamos considerando calza perfectamente cuando nosotros vemos que en la narrativa, que en la primera llegada, que no se da a conocer Joseph, en la segunda sí se da a conocer, pero se da a conocer porque ven de que ahora sí están cuidando a Benjamín. Cuando él hace que llegue Benjamín y le dice que se va a quedar con Benjamín, lo va a tomar como esclavo, que ellos se vayan. Entonces Joseph quería ver si ellos habían aprendido la lección. Y cuando Joseph le dice esto, Yehudá se acerca, en la parashá anterior lo vimos, y comienza a dialogar, a negociar con el visir de Egipto, que es Joseph. Y hay un planteamiento muy serio acá en esta conversación, que ellos están resueltos a que no van a dejar a Benjamín, porque le expresan al visir, sin saber ellos que era Joseph, que ellos ya no pueden seguirle haciendo daño a su padre. Y ellos dicen, si no llevamos al muchacho, nuestro padre morirá, porque hay uno que ya murió, y si le quitamos a este joven, entonces va a morir, y nosotros no queremos eso. Yehudá se ofrece, dice, déjame a mí, yo voy a ser tu esclavo, pero deja ir al muchacho, porque con qué cara yo me voy a presentar delante de mi padre, cómo le voy a responder si ya perdió a su primer hijo. Y vimos cómo sufrió nuestro padre. Nuestro padre sufrió mucho por la muerte de Joseph, sin saber ellos que Joseph mismo les estaba hablando. Pero Joseph observaba, y dicen ellos, vimos cómo sufrió y que ya no admitió ningún consuelo. Cuando nosotros le dijimos que nos dejara traer a Benjamín, él no quiso, él se rehusó porque el alma de nuestro padre está pegada al muchacho y el muchacho también al de nuestro padre. Y él lo dejó venir a duras penas. Y así como lo vimos sufrir la primera vez, si ahora le llevamos otra noticia semejante, lo vamos a matar y nosotros no queremos eso. Por lo tanto, que me quede yo, dijo Yehudá, pero que se vaya el muchacho. Entonces Joseph dijo, mis hermanos ya aprendieron la lección.
Pero hay algo más sorprendente en esta historia. Nos informan los Midrashim que todos los hermanos estaban listos para pelear en Egipto, pero no dejar a su hermano Benjamín. Estaban resueltos a enfrentarse. Allí estaba Leví y Simón, que era una combinación letal, que dos jóvenes habían destruido una ciudad entera. Y ahora estaban todos reunidos. Eran todavía una combinación más letal. Estaban dispuestos a pelear, dispuestos a morir, pero no dejar a su hermano Benjamín. Joseph, al ver esta situación, entendió que sí, ahora ellos ya habían aprendido la lección. Y es ahí donde él se da a conocer, y ahora nosotros caemos en esta hermosa parashá. Pero lo que venimos señalando es que el sufrimiento del padre incurrió en que ellos se arrepintieran, porque cuando estaban siendo acusados por el visir de Egipto, ellos decían: esto nos ha sobrevenido por lo que le hicimos a nuestro hermano Joseph. Ellos no sabían que Joseph los estaba escuchando. Y decía uno: yo me acuerdo cómo rogaba, cómo suplicaba y cómo nos decía, y nosotros no le hicimos caso, y por eso que hicimos con él nos ha venido todo este mal ahora a nosotros. Ahora, este dolor que los hijos están viendo en su padre fue lo que hizo que ellos se convirtieran. A veces nosotros no logramos entender que las heridas que hay en nuestra vida, que son en nuestra vida, van a ser sanidad para muchas más personas. A veces se nos olvida que hay gente que nos está observando y ve que vienen problemas y problemas y nos están observando. Y nosotros sufrimos y sufrimos, pero hay algo que nos empuja a seguir adelante. Y aunque hay dolor y angustia, al mismo tiempo ese dolor y esa angustia la está ocupando Hashem para llamar a otros y que alguien se pregunte: ¿y por qué estas personas, a pesar de que no tienen trabajo, a pesar que tienen jarana, a pesar de que no lo quieren, a pesar de que inclusive le vienen enfermedades, a pesar de que hay tanta escasez en su vida, siempre está alegre, siempre está hablando de la palabra, está hablando cosas buenas? Y este problema sucede muchas veces y nosotros no nos damos cuenta que Hashem lo está ocupando para llamar a otros. Ahora nosotros vemos que esto se dio en la historia que nosotros venimos hablando de los hermanos de Yosef Hatzadik. Era esta la razón por la cual Hashem no permitió que él supiera dónde estaba, porque si él sabía dónde estaba, no lo iba a ir a traer, pero tampoco iba a sufrir. Y al no sufrir, los hijos no iban a aprender la lección. Sus hijos no hubiesen estado conscientes de todo lo que ellos habían ocasionado. Así es que nosotros ahora entramos directamente con lo que venimos anunciando y repitiendo, que dice la Torá en el primer verso que nosotros encontramos en esta ocasión. Ahí la podemos encontrar, y el primer verso dice así: y Jacob vivió en la tierra de Egipto por 17 años. Estos fueron los mejores años realmente de nuestro padre Jacob. Finalmente no tuvo miedo ni tampoco tuvo que hacer duelo por nadie, porque él ya había pagado todo lo que tenía que pagar y ahora entró a una nueva etapa. Por eso no se te olvide, cuando ya hayas pagado todo lo que tenemos que pagar, vamos a pasar a una etapa de bendición donde nunca más regresaremos a la escasez, a la lipidia, nunca más regresaremos a las deudas, nunca más regresaremos a esos días tan difíciles y complicados, porque Hashem está preparando para nosotros una mesa al final del túnel. Solamente tenemos que seguir adelante cumpliendo misbot y no renegando, sino que sabiendo que todo lo que viene a nuestra vida es para bien. Y entonces, estos fueron los días de nuestro padre Jacob. Los años de su vida fueron realmente 147 años. Esto lo podemos corroborar en la cita de Génesis 47:28. El faraón le pregunta a nuestro padre Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? También refiriéndose a los años en días, Génesis 47:8. Nuestro padre Jacob contesta humildemente que los días de su peregrinaje en este mundo, es decir, de la existencia física, han sido 130, pero pocos y malos han sido los años de mi vida, es decir, los logros, y no se acercan a los años de mis ancestros. Nuestro padre Jacob estaba diciendo que Abraham e Isaac vivieron en forma completa y que lograron muchas cosas,
mientras que él, o sea, nuestro padre Jacob, tuvo más que nada una existencia física. Esa es la humildad realmente que caracteriza a nuestro padre Jacob. Pero aquí la Torá revela la verdad, que Jacob también vivió una vida de logros durante sus 147 años y que nunca simplemente pasó un día de por gusto. Sin embargo, el Midrash nos informa algo muy interesante, que nosotros debemos de cuidar nuestra manera de hablar. Nuestra manera de hablar es algo que debemos de ponerle atención. Porque cuando Faraón le pregunta a nuestro padre Jacob, y estamos hablando de Vayigash, aquí hay algo muy interesante, que él le confiesa y le dice que los años de su vida son pocos y malos, o sea, prácticamente como que tuvo una tendencia a conmiserarse. Esto le ocasionó algo muy complicado, y es que al contar las letras que componen esta declaración que hizo nuestro padre Jacob, ¿y cuál es la declaración? Pocos y malos han sido los años de mi vida. Esta confesión o esta frase, al leerla en hebreo y contar las letras en hebreo, son 33 letras. Y resulta que al analizar la vida de nuestro padre Jacob, nos damos cuenta de que estas 33 letras corresponden a un año por letra, que un año de por vida que se le quitó a nuestro padre Jacob. O sea, él tenía que haber vivido 180 años como Yitzhak, pero no, vivió 147. ¿Dónde están los 33 que le faltaron? Fue en la declaración que él dijo. Él prácticamente como que estaba haciendo a un lado los logros y solo estaba enfocándose en lo malo que había sucedido en su vida. Por eso nosotros, cuando alguien nos pregunte qué tal estamos, sin lugar a duda y sin mentir, digamos que estamos bien. Alguien puede decir, hermano, pero si estamos mal, ¿y por qué vamos a decir que estamos bien? Es que estamos bien porque estamos en el plan de Hashem. Aun cuando las cosas no se pinten muy bien para nosotros, debemos de entender que Hashem está tornando todas esas cosas para la postre hacernos bien. Y nosotros podemos decir, amén, Baruch Hashem, estamos bien, vamos adelante. Aunque realmente no estemos en el lugar que nosotros quisiéramos, pero estamos confiando que Hashem lo va a hacer. Ahora bien, nosotros vamos a considerar otro punto muy interesante, que es cuando nuestro padre Jacob llama a Yosef. Y está entonces, ahora sí está en esta parashá, en Vayehi. Jacob tenía un pedido para Yosef. Él quería que Yosef le prometiera que lo enterraría en Israel y que no lo enterraría en Egipto. Los comentaristas ofrecen numerosas razones de por qué Jacob no quería ser enterrado en Egipto. Primero, nos cuentan que Jacob estaba preocupado de que los egipcios podían adorarlo como a una deidad, pues sabían que eran pueblos idólatras y él no quería eso. En segundo, Jacob estaba consciente de que la plaga de piojos llegaría a Egipto y que todos los que estuvieran enterrados ahí se convertirían en piojos, pues el piojo sale del polvo y el cuerpo cuando se descompone se hace polvo. Sin embargo, la primera motivación de nuestro padre Jacob era enseñar a sus hijos que Egipto no era su verdadero hogar y que ellos debían ser fieles a la tierra de Israel, donde sus santos ancestros habían sido enterrados. Esto es muy interesante. Está también, podríamos decir, esta otra razón, por la cual pidió que Yosef hiciera una promesa. No es que no confiara en su hijo favorito, porque esto es una pregunta muy interesante. ¿Por qué lo tuvo que hacer un juramento? ¿Acaso no sabía que era un sadí, que era un hombre de palabra y que lo amaba y que era suficiente comprometérselo? Ahora aquí está revelada la razón por qué nuestro padre Jacob hizo que él lo jurara. No fue por la falta de confianza en Yosef, sino que nuestro padre Jacob sabía que los egipcios considerarían que el entierro en Israel era un acto desleal y una señal
de que los israelitas no se habían asimilado a la cultura egipcia. El faraón se opondría y solo a través de esta promesa Yosef lograría obtener el permiso del faraón. Ahora, cuando nosotros leemos en el texto, encontramos que de una manera tácita se le dice que quiere ir y faraón le dice que sí, que vaya. Pero en los Midrash nos cuenta el contexto, que realmente faraón no quería dejarlo ir. No quería dejarlo ir porque tenía miedo que los israelitas ya no regresaran. ¿Y por qué es que faraón no quería que los israelitas se fueran? No era realmente por el gran amor, cariño que le sentía, sino era por la conveniencia, porque sabía que si Yosef estaba allí, el hambre ya no iba a llegar a Egipto, pero si Yosef se iba, el hambre regresaría a Egipto. Entonces le negó, nos cuentan los Midrashim, le negó que fuera a hacer esto, que lo podía enterrar ahí. Pero cuando Yosef le dice, he hecho un juramento a mi padre, le juré a mi padre que lo llevaría a enterrar a la cueva donde están nuestros ancestros. Entonces Faraón le propuso a Yosef que rompiera el juramento. Entonces nos cuenta el Midrash que Yosef le dijo, si yo rompo este juramento, tendría que romper el juramento que te hice hace años, cuando yo salí de la cárcel, cuando tú me sacaste. Y cuando yo te declaré el sueño, la interpretación, y te diste cuenta de que yo sé una lengua, un lenguaje que tú no conoces, que tú conoces 70 lenguas, pero yo conozco 71, que es la lengua hebrea, y esta tú no la conoces. Y tú me hiciste jurar que no le dijera a nadie que tú, Yosef, conoces una lengua más que Faraón, porque sabías tú, tuviste miedo que al darse cuenta el pueblo de Egipto, que había un hombre que sabía más lenguas que Faraón, te quitarían del trono y me pusieran a mí. Entonces tú me dijiste que te jurara que nunca a nadie le ibas a revelar este secreto. Ahora, cuando tú me pides que yo rompa el juramento que le hice a mi padre, entonces me estás pidiendo que también yo rompa el juramento de que te prometí a ti de no decirle a nadie que yo sé una lengua más que tú. Cuando Faraón escuchó todo esto, entonces le dijo, ve y entiérralo. Y estas son las palabras que encontramos en la Torá. Ahora, una pregunta. ¿Por qué nuestro padre Jacob enterró a Rachel, o sea, la madre de Yosef, en la mitad de la ruta, sin siquiera llevarla a la ciudad más cercana? Ahora él está pidiendo que Yosef lo lleve hasta Israel. La respuesta, vamos a considerar esta respuesta. A nuestro padre Jacob se le habían dado instrucciones específicas de enterrar a Rachel en esta forma para que cientos años después, ya de que ella hubiese muerto, todos los judíos exiliados a Babilonia pasaran por su tumba, o sea, en el camino. El profeta Jeremías vio que Rachel se levantó de su tumba y lloró por sus hijos hasta que Dios le prometió, o sea, Hashem, que ellos retornarían y volverían a vivir dentro de las fronteras de la tierra de Israel. Yosef hizo la promesa y Jacob se inclinó en cama. Consideramos este texto que está en el 47:31. Aquí se cumplió el sueño en alguna medida, pero no es el cumplimiento completo, como nosotros ya vimos el segundo sueño de Yosef, cuando la luna y el sol, la luna y las 11 estrellas se inclinan. Esto se va a cumplir cuando venga Mashiach, Yeshua, porque delante de él se doblará toda rodilla. También vamos a considerar otro tópico en los comentarios que estamos trayendo, y es bendición para todas las generaciones. Algún tiempo después Yosef fue informado por su hijo Efraín, que estudiaba regularmente con nuestro padre Jacob, o sea, Efraín. No solo estudiaba con Yosef, sino que después de estudiar con su padre se iba donde su abuelo para seguirle haciendo preguntas acerca de la Torá. Este joven le contó a Yosef que su abuelo estaba enfermo. Entonces Yosef llevó a sus dos hijos para que recibieran una bendición y los puso delante de nuestro padre Jacob.
Jacob aparentemente no lo reconoció en primera instancia. ¿Quiénes son estos? Esto lo encontramos en Bereshit 48:8. Preguntó él, ¿quiénes son estos? Ahora, los sabios explican que Jacob vio que los malvados que iban a nacer de ellos dos, por ejemplo, Jeroboam, Ahab y Jehú. Jacob besó y abrazó a sus nietos y comenzó la bendición, cambiando las manos. Joseph ubicó a sus hijos poniendo a Menashe, o sea, primogénito, a la derecha de Jacob y a Efraín a su izquierda. Al dar la bendición, nuestro padre Jacob cruzó sus manos para poner la derecha sobre Efraín, el hijo menor. Joseph estaba enojado cuando vio esto y trató de cambiar las manos de su padre. Y le dijo, no, así, padre mío. Pero Jacob le dijo que no, que así tenía que ser. ¿Acaso nuestro padre Jacob no había aprendido la lección después del favoritismo que había demostrado por Joseph? Todo el libro de Bereshit es una crónica de los celos de los hermanos mayores por los menores. Por ejemplo, desde Caín y Abel, Isaac y Ismael, Jacob y Esaú, y luego Joseph con sus hermanos. Y aún así, Jacob mantuvo su posición. Sí, el mayor de ellos será muy grande. O sea, los sabios nos dicen que al decir esto nuestro padre Jacob, dice que tuvo un ilustre descendiente. O sea, estaba viendo que de la descendencia de Menashe iba a venir Gedeón. Esto lo podemos encontrar en el libro de Jueces, que ganó realmente una batalla para el pueblo de Israel. Sin embargo, el hermano menor estaba destinado a tener un descendiente aún más grande. O sea, este descendiente de Efraín iba a ser Yehoshua, conocido como Josué, que iba a sorprender al mundo al detener el movimiento del sol para poder terminar una batalla con luz del día. Ahora, otra pregunta que vamos a hacer. ¿Por qué no dar a Menashe la mayor bendición con la mano derecha y hacer que Yehoshua, o sea, Josué, sea su descendiente, o sea, descendiente de Menashe en lugar de Efraín? O sea, si la bendición es que de ahí, donde se dé la bendición, ahí van a ser Yehoshua, entonces, ¿por qué no se le dieron a Menashe para que Yehoshua fuera descendiente de Menashe en vez de Efraín? ¿Acaso no era eso lo que deseaba Joseph? O sea, que Joseph quería que su padre le diera una gran bendición a su hijo mayor. La respuesta es que una bendición no puede crear potencial. Oiga bien, qué interesante. Solo puede ayudar a que un potencial ya existente se materialice. Quiere decir que si la persona ha decidido seguir a Hashem, esa bendición lo va a llevar a conquistar muchas bendiciones. Pero si la persona ha decidido en su corazón ser un rasha, aunque se le quiera bendecir de muchas formas, esa persona no va a cambiar, porque las bendiciones no crean milagros, sino que potencializan lo que ya está en la persona. Por eso es que Efraín tenía el potencial de producir a Yehoshua como su descendiente, pero Menashe solo tenía el potencial para crear un libertador, un juez. Nos referimos a Gedeón. Jacob, nuestro padre, como era profeta, se dio cuenta que él no podía aumentar el potencial de Menashe, por lo que la mayor bendición tenía que ser para Efraín. Esto es algo muy interesante, esto es algo que debemos de considerar para aprenderlo nosotros los padres. Y la bendición que le da: en ti será bendito Israel, en ti será bendito Israel. O sea, nuestro padre Jacob bendijo a los hijos de Joseph para que aumentaran su número como los peces, que son realmente inmunes al mal de ojo, porque viven bajo el agua, o sea, sobre la faz de la tierra. Nuestro padre Jacob luego agregó: a través de ustedes serán bendecidos Israel, y se dirá que Hashem te haga como Efraín y Menashe. Esto significa que a lo largo de todas las generaciones, e incluso en el presente, cuando los padres judíos y los padres israelitas
que están en todas partes del mundo, cuando bendicen a sus hijos, les desean primero a las hijas que sean como a las matriarcas, Sara, Rivka, Rachel y Lea. Sin embargo, cuando se va a bendecir a los hijos varones, no reciben la bendición de ser como los patriarcas. Podría haber dicho la bendición para que Hashem te haga como hizo Abraham, a Isaac y Jacob, o que Hashem te haga como hizo con David Hamelech, o como hizo, podríamos mencionar otro héroe de la fe, sino que Hashem escoge esta forma, que así serán bendecidos, será bendecido Israel, y la bendición es de ser como Efraín y Menashe. Oiga bien, Hashem te haga como hizo con Efraín y Menashe, o sea, los hijos de Yosef. Vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué es tan especial sobre estos hijos que Jacob instituyó? Una costumbre que hasta la fecha nosotros la practicamos. O sea, ¿qué tenían estos dos muchachos? Respuesta. La grandeza de Yosef no fue solo haber mantenido su creencia en Hashem y en la Torah en ese hostil ambiente espiritual de Egipto, sino que incluso crió hijos en Egipto que fueron merecedores de convertirse en tribu de Israel. Nuestro padre Jacob quería que este mensaje se mantuviera por todas las generaciones, que sin importar dónde se encuentre la persona, es posible vivir como verdadero hebreo, como verdadero israelita, si así realmente la persona lo desea. Quiere decir que no hay excusa para estar nosotros diciendo es que estoy entre las naciones, estamos acá, aquí cuesta, aquí es difícil, imposible, aquí nadie puede. No, no es así, sino que estos muchachos, aunque habían nacido en Egipto y se habían criado como prácticamente en medio de la cultura egipcia, vestían como egipcios, pero Hashem los ocupó para que de esta forma se bendijera a Israel, porque ellos tenían unos méritos muy grandes. Y esto quiero que entienda usted que está estudiando Torah. Una pregunta le voy a hacer. ¿Para quiénes van a ser los méritos más grandes delante de Hashem? ¿Para aquel que cumple la Torah dentro de Israel o para aquel que es capaz de cumplir la Torah fuera de Israel? La respuesta, los méritos más grandes son para aquellos que están entre las naciones y que ahí se están esforzando para cumplir la Torah. Por lo tanto, Hashem nos está dando a nosotros una gran oportunidad de hacer méritos todavía más grandes que los que ya están en Eretz de Israel, porque ya es muy fácil, todos los negocios se cierran. Llega Shabbat, todo se cierra, todo se paraliza. Y eso es muy fácil, muy bonito, muy precioso. Lo que cuesta realmente acá entre las naciones, para los que tienen negocios, para los que tienen empleo, para los que tienen fábricas, talleres. La gente se molesta, la gente se va, cambia y ya no sigue visitando a los negocios porque los hayan cerrado. Cuesta, pero que se puede, se puede. Si nosotros honramos a Hashem, Hashem también nos va a honrar a nosotros. Una anécdota. Cierto capellán judío de la Fuerza Aérea de Norteamérica cuenta que llevaba a sus hijos, a sus pequeños hijos con él cuando estaba en el servicio activo. Ellos quedaban solos en una barraca militar a cientos de millas de las comunidades judías más cercanas. Llegó Shabbat y hacían Shabbat con kiddush y también partían la jalá y toda la comida tradicional, cantando las semirot, o sea, canciones de Shabbat, y hablando sobre la porción semanal de la Torah. Ellos realmente lograban transportarse a una realidad espiritual muy lejana. Quiere decir esto, que un hebreo estudiante de Torah puede vivir como verdadero israelita sin importar dónde, si hay un sincero deseo de poder hacerlo. Este militar lo logró y nosotros también lo podemos lograr si realmente lo proponemos. Nuestro padre Jacob le informó a Yosef que sus dos hijos tendrían cada uno el estatus de tribu, que heredarían una porción en la tierra de Israel. O sea, esta era la doble porción de primogénito.
Además, Jacob le dio a Joseph la ciudad de Shechem, hoy llamada Nablus, donde posteriormente fue enterrado Joseph. Esta es la razón por qué fueron llevados sus huesos ahí, porque esta era la tierra que él recibió en herencia y cuya tumba permanece como punto de conflicto con todos los vecinos de nuestro pueblo de Israel. Tanto así que nos cuentan las anécdotas más recientes sobre la tumba de Joseph, que cuando es visitada cada año, los árabes y todos los musulmanes que son contrarios a Israel, de una manera, podría decir, repulsiva, ellos lo que hacen es que cuando se va a llegar el día, se está acercando la fecha en que se va a visitar la tumba de Joseph, ellos comienzan a defecar a todo alrededor donde está la tumba, a defecar, por todos lados a defecar, para que cuando lleguen los turistas, lleguen los judíos, no se puedan concentrar en aquella pestilencia. Así ellos muestran su odio contra el pueblo judío y así respetan la tumba de este Sadik. No lo hacen adentro, pero sí lo hacen alrededor, como una manera realmente ellos de complicar las cosas al pueblo de Israel. Ahora, pero nosotros sabemos que ahí está la tumba de Joseph, ahí fue también enterrado, en Shechem. Ahora la pregunta, Jacob no conquistó la ciudad de Shechem, Shimón y Leví lo hicieron, entonces, ¿por qué Jacob se la dio a Joseph? Es una pregunta muy interesante. La respuesta, el traductor arameo Onkelos explica que espada y arco realmente se refiere a términos espirituales, mi rezo y mis súplicas. En nuestro padre Jacob, con el mérito de su Torah y su tefilá, o sea, cuando él vio todo lo que habían hecho sus hijos, él sabía que lo más lógico era que todas las naciones de Canaán se unieran para destruir a Israel. Entonces él comenzó a orar, a hacer tefilá. Entonces con esos méritos fue que realmente él se pudo quedar con Shechem. Por eso es que él se le entregó a Joseph. Todas las naciones no pudieron atacar a los israelitas porque Hashem hizo que cayera temor sobre ellos. Otra pregunta, ¿en qué parte del texto se alude a esta explicación? La respuesta que vamos a dar, porque se menciona primero la espada y luego el arco, cuando usualmente se utilizan en el orden inverso. O sea, los guerreros primero disparan flechas a los enemigos desde la distancia, o sea, cuando están lejos, y solo después de que ya están cerca pueden sacar sus espadas para el combate frente a frente. Esto demuestra que estamos hablando de batallas espirituales, porque realmente el relato empieza con algo al revés. En un rango espiritual, podemos decir que está invertido, así como el mundo espiritual, los principios del mundo espiritual están en el lado correcto y el mundo está al revés. Por ejemplo, el mundo dice, entre más acumulo, más tengo. Pero el principio espiritual dice, entre más doy, más tengo. El principio espiritual dice, el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y lo que dice el mundo dice que lo dice al revés. ¿Quieres vivir más? No te metes en problemas. Protégete, huye, escóndete. Y mira las cosas simplemente al revés. Las cosas se miran al revés. Por eso vemos acá que lo que se está hablando acá de una forma muy interesante es una manera espiritual. La Torah y la Tefilá son grandes armas. Son realmente equivalentes a un arco y también a una espada. La espada es la Torah y el arco también podríamos hablar acerca de las tefilot. Bien. Vamos ahora a pasar a las bendiciones de las tribus porque ya se nos está agotando el tiempo. Nuestro padre Jacob reunió a los 12 hijos en su lecho de muerte. Este era el mejor momento para que escucharan la fría y dura realidad de cada uno.
nuestro padre Jacob declaró que iba a revelarle exactamente lo que iba a ocurrir al final de los días. Luego, repentinamente empezó a bendecirlos. Los sabios explican que la razón por la que nuestro padre Jacob no continuó profetizando es porque la Shekinah, o sea, la presencia divina, lo abandonó, obviamente, con el propósito de mantener el futuro en secreto. Nuestro padre Jacob estaba enojado y pensó que tal vez uno de sus hijos no creía completamente en Hashem. Otra vez, después de haber puesto todos sus esfuerzos en que sus hijos siguieran su camino. Los hijos, al ver esto, que su padre estaba triste, proclamaron unánimemente, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Prácticamente le estaban diciendo, escucha, oh Israel, nuestro Padre. Todos creemos que Hashem es uno. Cuando nuestro padre Jacob escuchó esto, estaba tan contento que proclamó. Y él proclamó las palabras que decimos nosotros siempre como la parte segunda, el complemento del Shema. Que el honor de su reino sea bendecido para siempre. Ahora bien, nosotros tenemos que entender que esta es parte de la oración que nosotros hacemos a diario. Nosotros agregamos estas palabras del Shema diario, aunque realmente lo decimos en voz baja porque Moshe no las escribió en la Torá. El futuro líder, todo padre busca un líder, ¿quién va a quedar en vez de él? Ahora nuestro padre Jacob está en este trabajo. Al bendecir a sus hijos, nuestro padre estaba designando al futuro líder del pueblo de Israel. Primero Reubén, mi primogénito, el primero de mi simiente. Reubén tenía muchos atributos positivos y debió haberse convertido en sacerdote y rey. O sea, estamos hablando de Cohen. Con todos los derechos que él tenía de la primogenitura. Sin embargo, él es apresurado, como el flujo del agua. Él subió a la cama de su padre y la profanó. Esto lo encontramos en Bereshit 49:4. La mayor información está en la parashá Vayigash. No es Vayishag, la parashá Vayishag. Esto significa que Reubén fue descalificado como líder como resultado de tomar decisiones apresuradas. Si él hubiera pensado en sus acciones, nunca habría interferido en los asuntos sociales de su padre. Alguien que toma decisiones impulsivas, o sea, así apresuradas, comparadas con el rápido flujo de las aguas, realmente no puede ser un líder responsable. Pregunta, ¿qué tipo de bendición es esta? Podría alguien decir. La respuesta, a pesar de no ser una bendición típica, Jacob le reveló a cada uno de sus hijos sus características negativas y positivas para ayudarlos a manejarse mejor en la vida. Esa es realmente una gran bendición. Encontramos ahora el segundo y tercer hijo, Shimón y Leví. Shimón y Leví son hermanos, queriendo decir que ellos valoran la hermandad. Ellos se levantaron para defender a su hermana Dina y ante la amenaza imaginaria de Yosef. Esto en sí mismo era algo muy positivo. Sin embargo, nuevamente Jacob revela una calidad negativa que impidió que ellos asumieran posiciones de liderazgo. Su arsenal son armas robadas. Usted lo puede corroborar en Bereshit 49:5. Queriendo decir que ellos robaron la espada de Esab. Ellos mataron por enojo, o sea, en la ciudad de Shechem, y querían terminar con Yosef. Después de todos estos años, Jacob aún no se olvidaba del celo extremo de ellos cuando hicieron desaparecer toda la no tan inocente población de Shechem. Más información, verla para Parashá Vaishlach. Maldito sea su enojo, dijo nuestro padre Jacob cuando lo estaba bendiciendo. Muchos años después, el profeta Bilam, que trató sin éxito de maldecir al pueblo de Israel, se quejaría que incluso cuando ellos merecen ser maldecidos,
Solo su enojo es maldecido y no ellos en forma personal. Nuestro padre Jacob estaba diciendo que Simón y Leví tenían un temperamento apasionado que motivaba sus decisiones y esto los descalificaba para asumir cargos de liderazgo, porque no era la forma correcta. Entonces nuestro padre Jacob pensó algo: voy a dividirlos en Jacob y esparcirlos en Israel. Esta fue una bendición. Esto lo encontramos en Bereshit 49:7. El antídoto para el problema de Simón y Leví era estar separados uno del otro, para que no pudieran causar daño juntos. La tribu de Leví no recibió ninguna porción en la tierra y fue esparcida en las ciudades a lo largo de Israel, viviendo en las ciudades de refugio. Tenía que vivir de los macerot del pueblo y por eso tenían que comportarse siempre de la mejor manera, o si no, realmente pasarían hambre. La tribu de Simón fueron maestros de escuela que también deambulaban por la tierra y tuvieron que aprender a tener paciencia para poder lidiar con toda clase de alumnos. Hay un rabino que nos hace notar que el cambio de nombre de Jacob a Israel denota dos periodos en la historia del pueblo de Israel. Cuando estamos en el nivel más alto de Israel, eso significa que somos soberanos en nuestra tierra. Entonces, esparcimos a los Simón y a los Leví y no los hacemos jefes de Estado porque su ira puede conducir a una guerra. Sin embargo, cuando somos Jacob, o sea, estamos en el exilio y somos pisoteados, es bueno tener realmente algunos Simón y Leví alrededor de nosotros para recordarnos que también tenemos dignidad y ayudarnos a mantener el antisemitismo a raya. Quiere decir, hay que tener un poco de carácter, solo que siempre con medida. Cuando llegamos al cuarto hijo, que es Yehudá, los sabios dicen que en este punto, luego de escuchar las bendiciones de sus hermanos, Yehudá empezó a caminar de puntillas hacia la puerta porque anticipaba su bendición. Él pensaba, por la conducta que tuve con Tamar. Luego Jacob lo llamó: Yehudá, tú no eres como ellos. Tú eres el que tiene las cualidades de liderazgo. Tú admitiste ser el padre de los hijos de Tamar, a pesar de la considerable vergüenza que te causó. Eso demuestra un sentido interno de moralidad. Tus hermanos van a aceptar estar subordinados a ti como su rey. Tu mano va a estar en el cuello de tus enemigos y los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Esto le dijo en Bereshit 49:8. Esto es muy interesante que usted lo ponga en el lugar correcto. La Torá no oculta los errores, no oculta los fracasos, sino que los expone. ¿Por qué? Porque ocultarlo es dañino, es perjudicial. Siempre estarán haciendo daño. Si los expones, sufrirás vergüenza por un rato, por un tiempo. Pero al tiempo, Hashem levantará tu cabeza y todo habrá pasado. Pero aquellos que persisten en ocultarlo, aquellos que persisten realmente en no decirlo, en disfrazarlo, toda la vida estarán expuestos a esa vergüenza delante de Hashem. Y aceptar o enfrentarlos a las consecuencias de nuestros actos es lo que nos da carácter y nos hace meritorios también delante de Hashem. Yehudá fue comparado a un león que actúa con majestad, sin limosnear como los perros o los tigres. Sin embargo, no te conviene meterte en problemas con él. Ahora Jacob ya había establecido realmente a un líder, había encontrado en el cuarto hijo donde depositar el liderazgo. No se apartará el cetro de Yehudá, ni legislador de entre sus descendientes hasta que llegue Shiloh, o quiere decir el Mashiach. Esto le dijo en el capítulo 49, versículo 10. Esta profecía se cumplió con el reinado del rey David e incluso a las cabezas judías del exilio en Babilonia después de la destrucción del primer templo, así como
a los príncipes en la tierra de Israel, que eran todos descendientes de la dinastía davídica, o sea, de la tribu de Judá. En la confrontación entre Yosef y Yehudá, en la Parashá Vayigash, vemos un equivalente histórico cuando Jeroboam ben Nabat de la tribu de Efraín se rebeló luego de la muerte del rey Shlomo. Jeroboam fundó un reino de Israel que peleó con el reino de Yehudá, dirigido por Rehoboam, hijo de Shlomo, hasta que las 10 tribus fueron conquistadas por Sanjerib, el rey de Asiria, y se perdieron hasta el día de hoy. Fueron llevadas al exilio. Esto ya lo vimos con datos históricos anteriormente. Vemos otra excepción del gobierno de Yehudá durante el periodo del segundo templo, cuando los Hasmoneos, o sea, los Macabeos, que eran Coanín de la tribu de Leví, se convirtieron en reyes después de su victoria sobre Grecia. De acuerdo a Nachmanides, un sabio judío, dado que ellos desobedecieron las instrucciones de nuestro padre Jacob de que era Yehudá el que tenía que reinar, tuvieron realmente este periodo de los Hasmoneos, tuvieron un final amargo y toda la familia fue asesinada por Herodes el Grande. Él era originalmente su sirviente. Cuando pasamos al quinto hijo, que es Zebulón, Zebulón se convirtió en la tribu de los mercaderes marinos que comerciaban con regiones tan lejanas como Tiro, y le enseñaron al mundo sobre la integridad y la honestidad del pueblo hebreo. Zebulón hizo una sociedad con su hermano Isahar, en donde Zebulón lo mantenía financieramente para que él se dedicara a estudiar Torah y luego dividir las ganancias espirituales entre ellos. Esto es muy interesante, cómo estas dos tribus se combinaron. Zebulón era el empresario, era el negociante. Nosotros encontramos que Isahar era el estudiante de Torah. Entonces vino Zebulón y le dijo, estudia y yo te voy a mantener, para que cuando tú encuentres los secretos de la Torah, los compartas conmigo. Así Zebulón se hizo socio de Isahar, y Isahar con Zebulón. Esto nos enseña que una persona que realmente por su trabajo, por lo que tiene que hacer, no tiene el tiempo que quisiera para estudiar Torah, pero puede hacer méritos ayudando a aquellos que sí estudian Torah que lo hagan con la misma mentalidad, para que encuentren los secretos, los investiguen, los descubran y luego pueda compartir todas esas joyas, esa sabiduría con aquellos que le están ayudando. Pasamos al hijo número 6, que es Isahar. Es comparado este Isahar con un burro que lleva su carga, ilustrado como un animal persistente, que era realmente, esto era persistente en el estudio de la Torah. Él vio que el descanso era placentero, fue la bendición para él, queriendo decir que él recibió una tierra fértil que le permitía mantenerse fácilmente. O sea, él trabajaba poco y el demás tiempo lo ocupaba para estudiar Torah, especialmente con la ayuda de su hermano Zebulón, como ya lo dijimos. Él extendió sus hombros para cargar con el yugo, o sea, está refiriéndose a la Torah. El libro bíblico de Crónicas afirma 200 cabezas, o sea, 200 personas del Sanedrín, o sea, son jajamín, sabios, estudiantes de Torah, maestros de Torah, habían nacido de la tribu de Isahar. Muy interesante. Pasamos al séptimo hijo, Dan. Dan juzgará a su pueblo como a las otras tribus de Israel. Esto está en Génesis 49:16. Dan es comparado a la serpiente que muerde los talones de los caballos que luego sacuden a sus jinetes. Toda la historia de Israel parece ser aludida en esta parashá. Justo en la mitad de las bendiciones, los sabios ven una referencia a Sansón, el juez de la tribu de Dan, que destruyó a los filisteos con su poderosa fuerza. Esto lo encontramos en Jueces 13:17, el capítulo 13 al 17. Jacob exclamó, tu salvación
esperaré, oh Hashem. Esto está en Génesis 49:18. Los sabios explican esto como refiriéndose al final de este juez Sansón, que reveló su secreto a su esposa Filistea, quien rápidamente informó a las autoridades, o sea, a los enemigos. Después le cortaron el cabello a Sansón. Él perdió su fuerza, por lo que le cegaron y lo encadenaron a los pilares del templo de su Dios. Allí Sansón rezó para recibir nuevamente su fuerza solo una vez más. Luego tiró los pilares del templo y todo colapsó sobre él, anticipando la dura prueba de Sansón. Nuestro padre Jacob rezó realmente por él. Bueno, en el número 8 de los hijos que va a bendecir está Gad, con el número 8. Jacob bendijo a Gad con fuerza militar para sobreponerse a todas las legiones de soldados que iban a estar en su contra. Esto era apropiado para Gad porque él vivía en el lado este del río Jardén y era frecuentemente atacado toda esta zona. Entonces, por eso es que la bendición venía para él de esta forma. Gad fue en la vanguardia delante de las tribus en la batalla por la tierra de Israel. Más adelante aprendemos que los hombres de Gad regresaron después de 14 años sin ninguna baja. ¿Por qué? 14 años de guerra y no murió ninguno, porque tenían la bendición sobre ellos. Era la fuerza militar. En el número 9 está Asher. Jacob, nuestro padre, lo bendijo, le dijo así: Asher, como una tierra fértil que producía delicias de reyes. En el número 10 está Naftalí, enérgico como un venado y capaz de correr velozmente. Naftalí tenía una tierra fértil cuyas frutas también maduraban rápidamente, exclamando palabras de alabanza para Hashem. Encontramos al número 11, que es una de las bendiciones más largas, Yosef. La bendición de Yosef fue que él estaría sobre el ojo, queriendo decir que el mal de ojo no iba a tener ningún poder sobre sus descendientes. Esta fue su recompensa por proteger a su madre del mal de ojo de Esab. Ver Parashá Vaishlach. Las mujeres de Egipto se trepaban sobre las murallas para darle un vistazo a Yosef cuando él se convirtió en el visir. Esto lo podemos corroborar en la Parashá Miquet. Ellos amargaron su vida y él fue odiado. Pero con la ayuda de Hashem, las bendiciones materiales y espirituales de Jacob y de sus predecesores se cumplirían sobre la cabeza de Yosef, la corona de sus hermanos. En el número 12 de los hijos está Benjamín. Es comparado con un lobo que destroza su presa en la mañana y divide el botín en la tarde. Hay un comentario muy interesante del rabino Hirsch. Entiende en este verso que Benjamín va a destrozar al lobo, queriendo decir que Amalek, el archienemigo del pueblo de Israel. En la mañana se refiere al amanecer del reinado, o sea, el primer rey israelita, que fue el rey Shaul, de la tribu de Benjamín, borró a Amalek, pero no completamente, no completó la tarea, dejando que el rey Agog viviera por una noche, permitiéndole producir progenie. O sea, este fue un error del rey Shaul, y era de la descendencia de Benjamín. En la tarde se refiere a Mordejai y Esther, los descendientes de Shaul, que terminarían con Amán, el nieto de Agog, y que luego procederían a dividir su riqueza. Así se interpreta esta bendición. Es un comentario muy interesante. Ahora vamos a la muerte de nuestro padre Jacob. Luego nuestro padre Jacob bendijo a sus hijos al incluirlos a todos ellos en las bendiciones específicas que él había dado a cada
uno de ellos. Después de darles instrucciones de enterrarlo en la cueva de Macpela en Hebrón, Jacob murió. Los sabios señalan que la palabra muerte no se utiliza aquí. Jacob no experimentó el sabor de la muerte. Él simplemente se fue del mundo físico. Joseph cayó sobre su padre llorando y ordenó a sus sirvientes que lo embalsamaran. A pesar de que la tradición hebrea, es decir, que el cuerpo se descomponga tan pronto como sea posible, o sea, no se embalsama. Joseph sí lo hizo por consideración con los egipcios, a los que les habría parecido muy irrespetuoso que no embalsamaran a su padre, ya que era considerado una persona muy grande en Egipto. El proceso realmente de embalsamiento tomó 40 días, después de los cuales todo Egipto tuvo de duelo por 30 días de duelo. ¿Son acaso los juramentos sagrados? Aquí vamos a encontrar algo que ya dijimos al principio. Joseph le pidió permiso a Faraón para enterrar a su padre en la tierra de Israel. Joseph enfatizó que su padre le había exigido que hiciera un juramento. Ahora la pregunta es, ¿son los juramentos sagrados para el Faraón, sí o no? Preguntó Joseph, haciendo alusión al juramento que había hecho Joseph años antes, cuando le había prometido no divulgar que él sabía una lengua más que el Faraón. Esto podríamos haberlo estudiado en la Parashá Miquet. El Faraón entonces inmediatamente respondió afirmativamente y le dijo, anda y entierra a tu padre, tal como él te hizo jurar. Esto está en Génesis 56. La procesión funeraria. Joseph y sus hermanos dirigieron la procesión dejando a sus familiares en Egipto. Esta fue una condición de Faraón para garantizar el retorno de todo el pueblo. Con una tropa de jinetes y carrozas egipcias que los acompañaban, Jacob le había dado instrucciones a las personas que iban a llevar el ataúd, especificando en qué dirección debían pararse cada hijo. Esta misma forma fue respetada años después cuando todo el pueblo de Israel acampaban y viajaban por todo el desierto. Joseph, siendo rey, y Leví, cuya tribu llevaría el arca sagrada, no debían cargar el carro fúnebre. Los dos hijos de Joseph, Efraín y Menashe, tomaron sus lugares. Cuando la procesión entró a territorio cananita, los habitantes lo recibieron con armas, creyendo que era una invasión. Solo cuando vieron la corona de Joseph sobre el ataúd, se dieron cuenta de que era un funeral, en honor a Jacob. Entonces, los reyes cananitas agregaron sus coronas y llamaron al lugar el duelo de Egipto. Esto está en Génesis 50:11. Ellos elogiaron a Jacob en ese lugar. Aquí aparece el personaje de Esau. El Midrash nos dice que cuando la procesión funeraria llegó a Hebrón, había una sorpresa para ellos. El tío Esau se les había adelantado afirmando que él tenía derecho sobre la última tumba que quedaba. Los hermanos discutieron. Nuestro padre te la compró con una gran cantidad de plata y oro. ¿Dónde está el documento?, exigió Esau. Estamos hablando de una narrativa de un Midrash. Lo dejamos en Egipto, contestaron ellos. Vayan a buscarlo, respondió Esau, mientras el veloz Naftalí se preparaba para correr rápidamente a Egipto. La situación fue salvada por un nieto de Jacob, Cushín, hijo de Dan. Él era grande y fuerte, pero un poco sordo. Cuando comprendió que Esaf estaba deteniendo el funeral de su Seidé, Cushín se enfureció. Caminó hacia su tío Esaf y literalmente le cortó la cabeza. Esto fue el cumplimiento de la profecía de Ribca que decía, voy a perderlos a ambos en un día. Esto lo encontramos en Génesis 27:45. De acuerdo a la tradición, la cabeza de Esau rodó dentro de la cueva. Lo que se aprende de aquí
es que, según nuestros sabios, la cabeza de Esau, o sea, representa que Esau tenía capacidad intelectual, o sea, era igual a la capacidad de los patriarcas, pero que los deseos de su cuerpo sacaron lo mejor de él, o sea, el cuerpo quedó afuera y solamente la cabeza quedó adentro de la cueva. Ahora vamos a ver un milagro que sucedió. En su camino de regreso a Egipto, los hermanos pasaron por el lugar donde habían vendido a su hermano Yosef. Yosef se acercó al foso, el cual él había estado ahí años antes y que todavía contenía serpientes y escorpiones. Esto lo podemos ver en la Parashá Vayeshev. Y recitó la bendición apropiada para esta ocasión, que es: bendito es aquel que realizó un milagro para mí en este lugar. Esto nos informa un midrash. Cuando los hermanos vieron esto, se estremecieron mucho, y ellos infirieron, o sea, ellos dijeron que Yosef no se había olvidado del episodio y que tomaría venganza. Este sentimiento se vio forzado. Cuando regresaron a casa, ellos se dieron cuenta de un cambio en Yosef. Desde ese momento en adelante, él no los invitó a su mesa de Shabbat. Los comentaristas explican que Yosef no se sentía bien al sentarse en la cabecera de la mesa con sus hermanos mayores. Pero al ser el primer ministro de Egipto, no podía sentarse en otro lugar. Él lo tenía fácil antes, porque mientras nuestro padre Jacob vivía, el problema se había resuelto debido a que nuestro padre Jacob era el que se sentaba a la cabecera y nuestro padre le pedía a Yosef que se sentara junto a él. Ahora, para evitar el problema, Yosef simplemente lo que hizo fue dejar de invitarlo para no alzarse sobre ellos. Los hermanos malentendieron este gesto y mandaron un mensaje diciendo que nuestro padre Jacob había ordenado antes de morir que Yosef perdonara a sus hermanos. Perdona las transgresiones de los siervos del Señor de tu padre. Esto encontramos en Bereshit 50:17. Es decir, incluso ahora que tu padre se ha ido, su Adón aún está aquí. Los hermanos luego se inclinaron a los pies de Yosef y le ofrecieron ser sus sirvientes. Yosef contestó con compasión: ¿cómo podría el pensamiento de la venganza entrar en mi mente? ¿Acaso estoy en lugar de Hashem? Ustedes trataron de hacerme daño, pero todo fue para bien. Una bendición disfrazada fue todo esto. Y ahora soy el gobernador de Egipto. Para retribuir este acto, yo debería hacer algo que también resultaría bien al final. Pero eso es algo que solo Hashem puede lograr. Luego Yosef consoló a sus hermanos y les prometió mantenerlos a ellos y a todas sus familias. La muerte de Yosef. Yosef vivió hasta la edad de 110 años y educó a 3 generaciones, la continuación de la tradición. O sea, él preparó gente antes de morir. Murió antes que todos sus hermanos, curiosamente, y los hizo jurar que cuando dejaran Egipto, llevarían sus huesos con ellos para ser enterrados en Israel. Él sabía que el faraón nunca les permitiría hacer otro funeral como el de su padre Jacob. Las últimas palabras de Yosef contenían la famosa fórmula que había escuchado de Jacob: Elohim verdaderamente va a redimirlos y a llevarlos a la tierra de los padres. Esto lo encontramos en Bereshit 50:24. Esas también fueron las palabras que Moshe utilizó 132 años después. Yosef murió y fue embalsamado. Los egipcios pusieron su cuerpo en un ataúd de plomo y lo hundieron en el fondo del Nilo para que nadie pudiera sacarlo. Así termina realmente ahora nuestro primer Sefer, que es Bereshit, con la plantación de la semilla del pueblo de Israel.
Ahora dejamos a nuestros patriarcas y matriarcas sintiéndonos como un niño en su primer día de escuela, despidiéndose de su padre y su madre con aprehensión en su corazón. En el libro de que viene a continuación, que es Shemot, la semilla que ellos plantaron crecerá para convertirse en una gran nación. Así es que, amados estudiantes, hasta aquí vamos a llegar con el comentario de esta parashá, la última, y luego nos vemos en la próxima, ya en el segundo sefer, que es titulado Shemot, y que la primer parashá, la número 13, se titula precisamente Shemot. Así es que ahí nos vamos a encontrar nuevamente. Hasta aquí llegamos. Espero oír sus comentarios. Hay material que quiero compartir con ustedes, pero quiero que ustedes hagan los méritos correspondientes, que muestren que están interesados, que no solamente son oidores olvidadizos o son espectadores, sino que ustedes quieren convertirse en protagonistas. Así es que no es mucho lo que les pide. Haga su comentario de lo que ha percibido, de lo que le ha parecido, de lo que ha aprendido. Shalom ubrachot lekulan.